atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti, a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Hey, llenas este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti, a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad como en el cielo. Que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad como en el cielo. Milagros pueden suceder. Tu espíritu está aquí. Tu espíritu es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Señor, solo queremos tu presencia. Queremos que nos inundes. Mueve el estanque en mi ser. Úneme a tu río, dame vida.
No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras aún más de lo que me amas. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria.
Desatamos tu gloria. Desatamos tu gloria. Estamos llenos de tu gloria. Tan llenos de tu gloria. Tu presencia tiembla la tierra. Se estremece el más allá. No hay quien ante ti pueda. Aunque lo vuelva a intentar. Pues su gloria llena la tierra y estremece el más allá. Tu gloria llena la tierra, tu gloria llena la
sea su alabanza. Todo el que tenga un Dios increíble le va a alabar de una manera increíble esta noche. Alguien dice amén. Tómele la mano a alguien y dígale: vamos a exaltar con todas las fuerzas al Dios increíble. Desde México para todas las naciones. 1, 2 y 3 arriba. Que alguien grite.
Su palabra dice, así como es su nombre, que así sea su alabanza. Todo el que tenga un Dios increíble le va a alabar de una manera increíble esta noche. Alguien dice amén. Tómele la mano a alguien y dígale, vamos a exaltar con todas las fuerzas al Dios increíble. Desde México para todas las naciones. 1, 2 y 3 arriba. Que alguien grite. No fue por casualidad, había un plan. Si alguien pecaba, moría. Y ya lo sabes, ¿verdad? No pasamos la prueba. Entonces se presentó la primera ofrenda, el propio Jesús, el Hijo, el único. Cuando la hora aún no había llegado, la ofrenda tenía sangre de cordero. Después Él fue el cordero. La vida como ofrenda. Eso nos enseña el porqué de ofrendar. Es necesario recordar, arrepentirse de pecar y también dar las gracias por el plan, la ofrenda impagable. Cada uno sabe cuánto vale su ofrenda. Cada uno hace un plan. El resultado se observa en la iglesia local, ciudad, país. Llega más allá de las fronteras, alcanzando el mundo entero. Igual a la primera, sin barreras, sin fronteras. Una ofrenda entera. ¿Hacia dónde va? Te lo decimos. Recuerda, arrepiéntete, da las gracias. En ese momento abre tu corazón para que tu ofrenda sea del tamaño de tu agradecimiento. Después de haber adorado y bendecido el nombre de Jehová nuestro Dios, de haberle dado honra y gloria, vamos a pasar a una parte muy importante, que es compartir la palabra de Dios. Así que yo les doy la bienvenida a cada una de las personas que se han dispuesto y se han conectado a través de este medio para bendecir el nombre del Señor y escuchar su palabra. Así que ahí donde está, yo le invito a que disponga su corazón, disponga todos sus sentidos y se dirija al libro de San Marcos, capítulo 10. Pero antes de eso vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, vamos a pedir su dirección, su guía. Así que yo le pido que incline su rostro y vamos a orar todos juntos en el nombre de Jesús. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, que es muestra de tu bondad, Señor. Al ponerla delante de nuestros ojos para bendecir nuestra vida, podemos decir cuán bueno y maravilloso es nuestro Dios. Hoy te pedimos que nos des tu sabiduría, tu entendimiento, tu gracia, tu favor, para que podamos entenderla, comprenderla, Señor,
y ponerla por obra, que la podamos guardar en nuestro corazón y que ella edifique nuestra vida. Padre, también te pido que me ayudes, me des sabiduría y para poder transmitirla, Señor, y que tu Espíritu, Señor, sea sobre ella y cumpla tu propósito en este día en cada uno, Señor, de los que vamos a compartir esta palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Bueno, vamos a continuar hablando acerca del ciego Bartimeo. Este tema lo inició nuestro pastor el día domingo y hoy le vamos a dar continuidad. Bueno, para dar inicio a este tema, lo primero que quiero compartirles es que este milagro de sanidad fue el último que San Marcos registra en este libro antes de que Jesús entrara a Jerusalén por última vez. Esta no es la historia de una persona que recibe un milagro más. Esta historia contiene una enseñanza muy interesante que Jesús le quiso enseñar a sus discípulos, pero que también hoy nos las quiere compartir a nosotros. Así que para dar desarrollo a esta historia, vayámonos al contexto. ¿Qué pasó antes de este milagro y por qué es tan importante? Así que vámonos al capítulo 8 de este mismo libro. En mi Biblia son 2 hojitas atrás, y miramos que hay una historia similar, y es que Jesús sana al ciego de Betsaida. Y acá en el capítulo 10, versículo 46, Jesús sana al ciego Bartimeo. Pero vamos a ver también en qué encierran estas dos historias. ¿Qué acontecimientos importantes sucedieron en medio de estas dos historias? Y empezamos por el mismo capítulo 8 de San Marcos, versículo 27, y es la confesión de Pedro. Versículo 28 dice así: 27. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, algunos de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hasta este momento los discípulos habían compartido mucho tiempo con Jesús, habían sido testigos de cantidades de milagros, señales, prodigios, y Jesús en cada oportunidad insinuaba o daba a conocer de que Él era el Hijo de Dios. A todo el mundo no se lo decía, pero a ellos en especial les daba a entender, y ellos habían sido testigos de las muchas veces que Él afirmaba ser el Hijo de Dios. Entonces, aquí vamos detectando cuál era el problema que había y qué Jesús quería enseñar y qué lección quería dar a través de la historia del ciego Bartimeo. Aquí continúa, dice en el capítulo 31 del versículo 31, del capítulo 8, dice que Jesús anuncia su muerte. Al anunciarles Jesús su muerte, les está dando a conocer los sucesos futuros con Él y cómo estos eventos, estos sucesos, daban cumplimiento a las profecías de que Él era el Mesías. Él seguía reafirmándoles de que era el Mesías. Pero si nos devolvemos acá, cuando Pedro le contesta: tú eres el Cristo, en ese momento el Espíritu de Dios le revela a Pedro que Él es el Cristo, porque los discípulos, incluido Pedro, no sabían, no habían podido darse cuenta. Sus ojos espirituales estaban tan cegados que no podían ver la magnitud del personaje que estaba frente a ellos y que había compartido durante mucho tiempo los últimos años de su vida, de sus vidas con ellos. Entonces aquí vamos detectando
que el principal problema de sus discípulos era que ellos no podían ver quién era Jesús. Aún con todo lo que Jesús le había mostrado y las pistas que les seguía dando y lo que seguía reafirmándoles. Y acá sucede otro evento importante y es la transfiguración de Jesús, cuando Jesús toma a Pedro, Jacobo y a Juan y los lleva aparte a un monte y Jesús se transfigura y al lado aparecen Elías y Moisés y los discípulos se asombran y yo no sé, y hasta Pedro se asombra y no sabían a quién hacerle una enramada. Si Pedro atrás le había dicho que él era el Cristo, el Hijo de Dios viviente, ellos no sabían a quién adorar, seguían en la misma confusión. A pesar de que a Pedro le había sido revelado, él todavía no sabía y no podía afirmar realmente quién era Jesús. Luego sigue, y aquí vamos a mirar por qué ellos no podían ver a Jesús como el Mesías, por qué los ojos de ellos no podían darse cuenta quién era que estaba enfrente de ellos. Y es que Jesús sana a un muchacho endemoniado y le tocó hacerlo a Jesús porque resulta que los discípulos no lo hicieron. Entonces Jesús los reprende y les dice que son incrédulos. Reprende la incredulidad de ellos. Entonces aquí podemos darnos cuenta que los discípulos estaban llenos de incredulidad. Y vuelvo y repito, a pesar de todo lo que habían visto con Jesús, ellos seguían teniendo problemas de incredulidad. Incredulidad para echar fuera demonios, pero sobre todo para poder creer que Jesús era el Hijo de Dios y poder afirmar, decir, usted es el Hijo de Dios, usted es el Cristo. Y continúa. Acá Jesús vuelve y les anuncia su muerte. Y sigue enseñándole otros aspectos, otras cosas muy importantes. Y acá tenemos el encuentro de Jesús con el joven rico. Y nuevamente Jesús anuncia su muerte. Jesús, al anunciarle su muerte, ya 3 veces, Él quería afirmarles y reafirmarles y darles a entender quién era Él y que la profecía se estaba cumpliendo y por lo tanto Él era el Mesías y ellos no lo habían podido entender. Y llegamos entonces aquí a la historia del ciego Bartimeo. Entonces vamos a ver quién era Bartimeo. Bartimeo en el original, en la traducción al griego, significa hijo de honor. Pero resulta que eso era lo único que tenía de honor, el nombre, porque resulta que su situación era completamente contraria a su nombre. Lo había perdido todo. Estaba viviendo en la mendicidad y por supuesto honor y dignidad no tenía. Y asimismo está el ser humano, ciego y sin dignidad. Pero resulta que los discípulos no eran los únicos que tenían ese problema. Resulta que también ese problema lo tenían los maestros de la ley, los intérpretes de la ley, todo el sector religioso de la época. Y por supuesto, el resto de los pueblos, o sea, todo el mundo. Tenían incapaces de ver que Jesús era el Mesías. Los unos, aquí podemos afirmar que no podían ver que Jesús era el Mesías porque ellos eran los que lo iban a crucificar, los otros eran los que lo sentenciaron, los otros lo crucificaron, y los discípulos no podían afirmar a gran voz y con convicción propia y decir, tú eres el Cristo, tú eres Jesús. Ya vemos que allá decían, tú eres Elías, tú eres Juan que resucitó. Entonces, los discípulos no eran los únicos que tenían ese problema. Todos aquellos en ese entonces tenían el mismo problema y nosotros también tenemos ese problema. Pero no siempre fue así. Hubo una vez donde el hombre no tenía ningún problema en la capacidad de poder ver a Dios y de poder reconocer a Jesús y de poder
ver a Dios directamente sin ningún problema. Y eso fue cuando Adán y Eva en el principio tenían sus ojos santos, sus ojos veían a través de la santidad y por supuesto ellos veían a Dios todos los días y no había nada que se interpusiera entre ellos, hasta el día en que pasó lo que ya todos sabemos, y es que Adán y Eva pecan, sus ojos se llenan de oscuridad a causa del pecado, y por lo tanto ahora todo lo que ven es oscuridad, sus ojos quedan esclavos de la oscuridad, y lo único que ven es el pecado, y esto les hace incapaz de ver a Dios y por lo tanto a su ley, ya no pueden dirigirse a hacer la voluntad de Dios, y su mirada está apartada de Dios, y hay oscuridad de por medio que no le permite a Adán y Eva ver a Dios directamente, y tampoco a su descendencia donde nosotros estamos incluidos. Y fue por eso que fue necesario que apareciera el Hijo de Dios, el Cristo, Jesús, la luz del mundo, para que no siguiéramos en tinieblas. Él lo dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Y Bartimeo es el vivo ejemplo de ello. Así que vamos a ver ahora sí, detalladamente, qué pasó en cada escena de esta historia. Primero vamos a ver que el nombre Bartimeo, traducido al griego, o sea, en el original, quiere decir, o se puede decir que traduce hijo de honor, y era lo único que tenía, ¿no? Ya que el nombre, lo único de honor que tenía era el nombre, porque realmente su situación era completamente diferente. Otra cosa que podemos ver aquí es que así le pasó al hombre. Fue creado en honor, en santidad, pero pasó a ser lo opuesto. Después del pecado, el hombre pasó a ser lo opuesto, porque el pecado denigra, el pecado destruye y acaba con el honor del hombre. La ceguera del ser humano, la incapacidad de ver a Dios, destruye por completo al hombre. Así que vamos a mirar el primer versículo. Dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Jericó, donde estaba Bartimeo, estaba situado aproximadamente a 25 kilómetros, o estaba situado a más o menos 25 kilómetros de Jerusalén. Era el último tramo que Jesús iba a recorrer antes de llegar a Jerusalén, y era la última, yo puedo decir, el último escenario donde él iba a hacer milagros de sanidad. O sea que el que quería aprovechar su milagro debía aprovechar este último tramo, y Bartimeo estaba ahí para aprovechar esta oportunidad. Miren, a través de esta situación que estamos atravesando nosotros hoy en día, con esta pandemia, puede ser que sea la última oportunidad, el último tramo en el cual nosotros tenemos para acercarnos a Dios. Sin duda alguna, las profecías se han cumplido, porque en ese entonces las profecías se cumplieron para que Jesús llegara a morir por nosotros, y era el último tramo que faltaba para llegar a Jerusalén y cumplir las profecías de su muerte. Ahora las profecías se han cumplido igual, y estamos entre el último tramo de la vuelta de Jesús a la tierra. Así que esta es la última oportunidad que tenemos nosotros para aprovechar y acercarnos a Jesús. Dice acá: y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús aquí está viendo algo que los discípulos y nadie más habían sido capaz de ver. Y es que cuando él le dice Jesús, hijo de David,
Él está reafirmando que las profecías son ciertas acerca de él y que él tiene linaje real. Porque eso decían las profecías, que debía ser descendiente de David. Le dice hijo de David, lo reconoce como realeza, como rey. Le da el lugar que le corresponde. Un ciego le da el lugar que los otros no le habían dado hasta ese momento. Y le dice, ten misericordia de mí. Cuando él le dice, ten misericordia de mí, lo que le está diciendo es, yo reconozco que tú eres un rey, que tú eres un señor, y me pongo aquí delante de ti para que tú hagas conmigo si tú deseas. Tú tienes el poder para hacerlo. Ayúdame. Él dispone su corazón por completo a la voluntad de Jesús. Bartimeo entendió y reconoció quién era Jesús. Le dio el lugar a Jesús que le correspondía. Creyó con su corazón, sin necesidad de haber recobrado la vista, ni siquiera haber visto sus milagros, y ni siquiera haberlo visto físicamente. Ya Bartimeo estaba reconociendo realmente quién era Jesús, quién era el personaje que pasaba por ahí. Y continúa acá y dice, y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Primero, las personas que le reprendían que se callara era porque ellos tenían intenciones con Jesús completamente diferentes a las que Jesús iba a hacer en Jerusalén. Ellos pretendían tal vez llevarlo a Jerusalén, y que ellos creían que iba a pasar de esa manera, ¿no? Llevarlo a Jerusalén, hacerlo su rey, y que él derrocara al imperio romano, que derrocara a Herodes, y que a través de eso pues les diera la libertad. Jesús iba a dar la libertad, pero de otra manera, y es como nosotros la conocemos, y es a través de su muerte y su resurrección. Entonces, si Bartimeo seguía gritando, él podía interponerse entre sus planes, porque los judíos se alteraban y les enfurecía que a Jesús le dijeran que era el hijo de David, y que porque eso afirmaba que la profecía se cumplía, y ellos no aceptaban y no querían que se siguiera proclamando ello. Eso, entonces por eso querían callar a Bartimeo, para que los que estaban en contra de Jesús no lo arrestaran y no fueran a impedir de que llegara a Jerusalén para ellos convertirlo en rey y llevar a cabo sus planes. Pero sobre todo dice que Bartimeo siguió clamando y gritando y nada lo detuvo, porque sabía que esta era la última oportunidad que él tenía, la única y la última. Tal vez él no iba a tener otra oportunidad de que alguien lo ayudara. Esta era la última oportunidad y él la aprovechó. Y por eso él hizo hasta lo imposible para no perderse de este momento, de tener contacto con Jesús. Mire, para muchos, y yo quiero que me presten atención sobremanera en esto, para muchos tal vez esta es la última oportunidad de que tú lo intentes. Esta es la última oportunidad de que intentes acercarte a Dios, arrepentirte, de apartarte del pecado y de la maldad, de convertirte a Jesucristo. Para muchos tal vez esta es la última oportunidad de intentar salvar su matrimonio. Para muchos es la última oportunidad de cambiar sus hábitos alimenticios, sus hábitos de actividad física. Para muchos es la última oportunidad, incluso de vida. Así que aprovéchala. Debemos aprovecharla, así como el ciego. Hacer lo imposible y no dejar pasar esas oportunidades únicas que el Señor nos da. Porque tal vez mañana puede ser tarde. Y continúa la historia y dice: entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Oh, esto a mí
me sorprende. Y cualquiera pensaría, bueno, Jesús tan desconsiderado, ¿no? Como sobrado, como indolente de ver que él está ciego, está por allá retirado y le queda más fácil desplazarse a él hasta donde está Bartimeo, que Bartimeo se desplace hasta donde está Jesús. ¿Cómo es posible? O sea, es cierto que él era Jesús y podía sanarlo, pero ¿por qué se las da de importante? ¿Por qué no va directamente allá donde está? ¿Y por qué lo pone en esas de que se levante? Lo manda a llamar y que se levante y vaya. La razón es maravillosa, es impresionante, y yo le pido que por favor ponga atención. Resulta que Bartimeo ya tenía lo más importante para acercarse a Jesús, que era verlo como lo que es, el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías. Tenía fe, y al tener fe llama a Jesús que pasaba cerca. Jesús ya había ido a Bartimeo y se quedó un poco distante, pero Jesús ya estaba cerca de Bartimeo. Entonces Bartimeo lo llama y lo llama y lo llama, y Jesús le da una palabra y le dice: mandó a llamarle. Deteniéndose, mandó a llamarle, llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Ya Jesús le dio una palabra y lo mandó a llamar. Jesús lo mandó a llamar es porque Él nos da una palabra, tenemos fe, nos da una palabra, pero nosotros debemos hacer nuestra parte. De nada nos sirve tener fe, que tengamos una palabra y no actuamos. Tenemos que actuar con respecto a lo que la palabra nos dice, de acuerdo a la promesa de la palabra que Dios nos ha dado. Miren, muchas veces Dios nos ha dicho que nos va a bendecir. Si estamos pasando por momentos económicos difíciles, que nos va a bendecir, que todo lo que nuestra mano emprenda prosperará, que seremos benditos en la ciudad y benditos en el campo, y tantas promesas. Pero creemos y nos quedamos ahí esperando, pero no actuamos, no emprendemos. Por eso dice la palabra que la fe sin obras es muerta. Aquí prácticamente lo que Jesús nos está diciendo es: salga de su confort, que yo hago lo imposible, yo puedo hacer lo imposible por usted, pero usted tiene que hacer lo posible, y lo posible va en saber quién es Dios, reconocer quién es Dios, creerle, recibir la palabra y actuar. No nos podemos quedar solamente hasta creer o tener la palabra, sino que debemos actuar. Y luego dice: él entonces, Bartimeo, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Yo me imagino esa capa de Bartimeo pesada, llena de mugre, grande. ¿Y cuál era el problema con esta capa? ¿Por qué él la tiró? Porque es que resulta que él, aparte de que el ciego no podía ver por dónde caminaba, me imagino que habían tantas cosas que lo estorbaban, lo iban a hacer tropezar, y esta capa seguramente se le enredaba en los pies y lo hacía caer. Por eso Bartimeo quitó aquello que le estaba haciendo de tropiezo, le estaba haciendo de peso, para ir más rápido, más eficaz y más seguro hacia Jesús. ¿Qué capa tienes? Y yo también debo revisar qué capa tenemos que nos impide o nos hace tropezar y que debemos tirar para poder acercarnos a Jesús. ¿Qué es eso que nos impide acercarnos a Jesús? ¿Qué es eso que nos impide ir prontamente a buscarle? ¿Qué es eso que nos impide acercarnos? Desechemos ese peso, esa capa sucia, rota, maloliente, que nos causa daño y nos destruye y que no nos deja llegar fácilmente al Maestro. Entonces, respondiendo, Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? A ver, Jesús era Dios, es Dios, será Dios por la eternidad, Él lo sabe todo. Pero da la casualidad de que
bueno, él tiene buen sentido del humor, ¿no? Él dice, ¿qué quieres que te hagan? La gente diría, pues no es evidente que Bartimeo está ciego. No es evidente porque él le pregunta. También me sorprende la respuesta acerca de esta inquietud que yo tengo, y yo sé que muchos de pronto la han tenido. ¿Por qué le dice, qué quieres que te haga? Jesús nos manda a llamar porque Él vino a restaurar. Él vino a buscar lo que se había perdido. A causa del pecado, nuestra comunión con Dios está rota. Estamos perdidos. Y cuando Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga?, Él nos está enseñando es que Él viene a restaurar nuestra relación con Él. Y Él empieza a hablar con Bartimeo. Esta es la forma que Él encuentra de restaurar la relación con Bartimeo. Y le dice, ¿qué quieres que te haga? Entonces Bartimeo ya entró en confianza y empezaron a hablar. Jesús vino para eso, para restaurar la relación de Dios con el hombre. Y Él está ahí para mostrarnos que no es que Él no sepa lo que necesitamos, sino que Él quiere que nuestro corazón le hable, que Él quiere que de nuestra boca escuchar, que nos dirigimos a Él, que empezamos a tener relación y comunión con Él. Y el ciego le dijo, 10:51, Maestro, que recobre la vista. Bartimeo en ningún momento le dijo, ¿usted por qué me pregunta eso si usted ve que yo estoy ciego? Él le contesta muy humildemente que recobre la vista. Pero más aún me sorprende cuando Jesús no le dice lo que Bartimeo quiere escuchar de una, sino que le dice, vete, tu fe te ha salvado. ¿Cómo así que yo vengo y pido que me recobren la vista porque soy ciego? Y lo único que escucho es, vete, tu fe te ha salvado. No escucho lo que yo quiero escuchar. ¿Qué pasa cuando yo no escucho lo que yo quiero escuchar? Muchas veces la respuesta de Dios no va a ser precisamente la que nosotros queremos escuchar, pero siempre va a ser la mejor. Y aquí en esta respuesta que Jesús le da, encierra lo que es la esencia del Evangelio. ¿Por qué Jesús vino y qué es lo que Jesús quiere darnos? Y ese es el principal motivo por el cual Él pisó esta tierra. Él quiso darnos y quiere darnos salvación, porque el primer problema que el hombre tiene, la primera necesidad que el hombre tiene, es de que el libro de Romanos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Estamos perdidos. Somos miserables, ciegos, sordos, pobres y desnudos. Eso lo encontramos en el libro de Apocalipsis 3:17. Ese es el problema, que estamos separados de la gloria de Dios, perdidos y destinados a una eternidad sin Dios. Y Jesús viene a darnos eso, salvación y vida eterna. Así que, después de eso, de que Jesús le concede la salvación, Bartimeo recobra la vista, y es que su palabra lo dice. Dice su palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadiduras. Yo sé que pasamos dificultades y necesidades, todos tenemos dificultades, pero que esas necesidades nos lleven a buscar al Dios que salva, más que aquel que nos puede solucionar una necesidad momentánea, porque nuestra necesidad de salvación soluciona el problema eterno. Las otras son momentáneas, y esta vida pasa, así como las añadiduras y las cosas pasajeras son por un momento, pero la salvación es eterna. Así que el mensaje de hoy es: aprovechemos esta oportunidad que Dios nos está dando para mirar a la luz del mundo que nos puede sacar de la oscuridad y encontrar en aquel que vino a dar su vida en rescate por muchos, y ese es Jesús. Mañana puede ser tarde, así que hoy es el día en que debemos buscar a Jesús con desespero,
así como lo hizo Bartimeo, y encontró su milagro, pero recibió el milagro más grande, y es el de ser salvo. Sean todos bendecidos en el nombre de Jesús. Hasta una próxima oportunidad.